En este vídeo os voy a explicar muy brevemente en qué ha consistido la reforma del artículo 49 de la Constitución española. Reforma que ha entrado en vigor el 15 de febrero del año 2024. Antes de nada, hay que decir que la Constitución española de 1978 fue la primera en España y también de las primeras a nivel europeo e internacional en tratar de forma específica los derechos de las personas con discapacidad, regulándolo de forma expresa en el artículo 49 de la Constitución, lo cual fue algo innovador y de gran relevancia en aquella época y significó un gran avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, sirviendo además de base para el posterior desarrollo legislativo en España de esta materia. Sin embargo, la evolución que en materia de discapacidad se ha producido durante estos años, nada menos que 45, ha dado lugar a que el artículo 49 quedase obsoleto tanto en su contenido como en el lenguaje utilizado, siendo necesaria su reforma tras la entrada en vigor en España el 3 de mayo de 2008 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que constituye el eje central internacional en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, situándola en la esfera de los derechos humanos, teniendo en cuenta además que la legislación interna en España se ha venido adecuando durante los últimos años a esta convención, quedando tan solo pendiente de adaptación el texto constitucional. La reforma del artículo 49 de la Constitución no es algo novedoso, sino que venía planteándose desde hace tiempo. Así, en el año 2005, el entonces presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que no se podía permitir que nuestra Constitución se refiriese a las personas con discapacidad como disminuidos. Desde el año 2018, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, como lo es el CERMI, Comité Español de Representación de las Personas con Discapacidad, venían solicitando la reforma del artículo 49. Pero la misma no se produce ni entra en vigor hasta el 15 de febrero del año 2024, tras la proposición de reforma relativa a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, presentada el 29 de diciembre de 2023 por parte de los dos principales partidos políticos en España, que tienen como objetivo común eliminar del texto constitucional el término disminuido, así como adecuar y adaptar la Constitución a los nuevos dictados que en materia de discapacidad establece la Convención. Esta reforma, que es la tercera que sufre nuestra Constitución, ha supuesto un paso decisivo en la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La reforma elimina el término disminuido, totalmente discriminatorio, cuyo uso hoy en día es inaceptable, pero que sin embargo era la terminología utilizada en aquella época incluso por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y ponía de manifiesto la idea de que las personas con discapacidad eran disminuidos que sufrían una merma de sus capacidades y facultades, situándolas en un escalón inferior al resto de ciudadanos, lo que les discriminaba y afectaba negativamente en el ejercicio de sus derechos y libertades. Con la reforma del artículo 49 se utiliza la expresión personas con discapacidad, que ya se acuñó en España en el año 2006, pues la Ley 39 de 2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia estableció en su disposición adicional octava un cambio de terminología, de manera que a partir de esta ley debía utilizarse la expresión de personas con discapacidad, al ser esta la fórmula utilizada y amparada por Naciones Unidas desde el año 2006. Quedando definido el concepto de personas con discapacidad en el artículo 1 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una vez aprobada la reforma constitucional del artículo 49, que elimina el término disminuido, la Real Academia Española de la Lengua también se ajusta a esta reforma constitucional y procede a eliminar del apartado de afines y sinónimos de este vocablo la palabra discapacitado, de manera que los únicos sinónimos y afines que aparecen ahora vinculados con disminuido son reducido y encogido. La reforma de este precepto va más allá de la sustitución del término disminuido, pues prácticamente se redacta un nuevo artículo que introduce nuevos términos acordes con los nuevos dictados impuestos en materia de discapacidad, poniendo énfasis en los derechos y deberes de las personas con discapacidad
para que puedan ejercitar los derechos previstos en el título primero de la Constitución en condiciones de libertad e igualdad real y efectivas, regulándose por ley la protección especial que sea necesaria para este ejercicio. Introduce el concepto de accesibilidad universal, siendo los poderes públicos los que impulsen las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Fomenta el papel de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, favoreciendo su participación en los términos previstos en la ley. Y pone especial atención en el colectivo de mujeres y niños con discapacidad, cuyas necesidades deberán atenderse particularmente. Siendo esta la nueva redacción del artículo 49.